Hola, hola, mis duques y duquesas, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este su programa, Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel, a través de este su canal, de esta su casa, ya se la saben, TV Mundo Digital, conectando la cultura latina, transmitiendo a más de 60 países alrededor de todo el mundo vía YouTube, vía Facebook y vía Twitch. Así es, la plataforma morada. No olviden seguirnos por todas esas plataformas, por todas esas redes, estar al pendiente también de la información sobre ya el no tan lejano Congreso Mundial que se celebra cada año en el mes de octubre, los primeros días de octubre. Esta ocasión será en Argentina, así es. Ya lo hemos tenido en Costa Rica, aquí en mi país, en México. Lamentablemente no pude estar presente, pero pues siempre apoyando a mis compañeros. Y ahora en Argentina, desde que estamos de manera presencial, porque antes pues ya habíamos tenido virtuales cuando estábamos en tiempos de confinamiento, de pandemia. Y bueno, los invito a estar pendientes de toda esa información que vaya circulando. Y bueno, no puedo iniciar sin, como siempre, ya más que un protocolo se ha vuelto como algo casi casi como pan y agua, ¿no? No puedo dejar de reiterarles mi agradecimiento tanto a ustedes como a producción, como a los directores de este proyecto, a ustedes, mi audiencia, mis duques y duquesas, a producción, Claudio Escobar desde Guatemala en los controles y bueno, a dirección general, los doctores la doctora Elena Vargas y su esposo Eduardo Sánchez desde Costa Rica, las cabezas de este hermoso proyecto y que nos permiten salir a la luz semana con temas de concientización, reflexión, entretenimiento sano, pero que también conlleva la reflexión y un montón de cosas, ¿no? Música, arte, teatro, incluso derecho, cómo aplicar bien las leyes, el uso correcto o el conocimiento adecuado para las distintas leyes que se manejan aquí en México, ¿no? Y bueno, concretamente sigue después de este programa La Ley con Furia con el doctor Alejandro Jiménez, a quien le mando un fuerte abrazo si nos está viendo. Y bueno, así como a todos mis compañeros. Y bueno, antes de iniciar me gustaría felicitar de antemano, antes de que se me pase, a nuestra compañera Jenny Coromoto Sequeira, quien recientemente pues acaba de celebrar sus nupcias, ¿no? Y bueno, muy contento, estoy muy contento por ella, es una persona muy querida por su servidor y yo creo que también por parte de todos, ¿no? Y desde aquí le mando un fuerte abrazo a nuestra querida conductora de Cámaras de Impulso, que espero pronto que esté con nosotros nuevamente, ¿no? Ya todos extrañamos su programa y seguido nos comunicamos y mandamos audios motivacionales o cosas y se le quiere mucho. Muchas felicidades a ella y a su esposo, ¿no? De parte de su servidor, ¿no? Del Príncipe Ángel y yo creo que de toda la audiencia, que la queremos mucho. Y bueno, ahora sí, no puedo ya dilatarlos más y vamos a iniciar con este tema, ¿no? El valor del no rendirse, el valor del nunca rendirse a través de una de mis películas favoritas. Ya les había dicho que pues les iba a traer algo más de, bueno, más de mis películas favoritas, así como mis series, que es de lo que hablamos últimamente,
pero pues no los voy a dejar sin programa. La próxima semana estamos tratando de traer a un invitado, ya está por confirmar y también dentro de 15 vamos a ver, pero el chiste es no dejarlos sin su programa. Y bueno, vamos a hablar acerca de la película de Atlantis, aquel éxito de Disney, me parece que fue del 2001, por ahí así 2002, porque salió creo más o menos a la par que El Planeta del Tesoro, si no estoy mal. Bueno, ¿de qué va esta película de Disney? Primero que nada me gustaría, bueno, me voy a basar en la versión de Disney, ¿no? Porque hay muchas versiones sobre la Atlántida. Está la versión que es la original, que es de donde se basa precisamente esta película, pero no vamos a entrar a Honduras con esos aspectos porque habla de política y cosas así, pues saben que, aunque me podría centrar si se da, porque obviamente saben que lo preparo, todo esto, pero si la conversación conduce a referirnos un poco al texto o a lo que Platón plantea, pues lo haremos desde el punto de vista de los dioses y de los humanos. Y bueno, y dejando de lado los temas políticos. Bueno, ¿de qué va esta película? Habla de Milo Touch, un investigador, un historiador que tiene un sueño, ¿no? Que es encontrar la Atlántida, el imperio perdido, esa civilización que solo era tomada como una leyenda, ¿no? Y él era el único que creía en eso, aparte de su abuelo, fervientemente, pero lo veía con fines de exploración, de aventuras, de descubrir diferentes culturas, bueno, una cultura diferente a la suya, y los que él trabajaba en un museo y se dedicaba a dar charlas a estatuas y objetos que estaban en la caldera o en el sótano, como le llamaban, ahí donde estaban, ni siquiera lo tenían en una sala bien preparada, como lo tildaban del raro, lo tildaban de loco de la clase, casi, casi, pues lo dejaban marginado, ¿no? Y se burlaban de él y hasta le cambiaron. La película inicia con él dando la exposición a estas figuras, estos artefactos, dando una conferencia sobre el Atlantis, que él descubrió que no se encontraba en la ciudad que ellos decían, ¿no? Que era de Irlanda, sino de Islandia, cercano a esas inmediaciones, quiero decir. Y bueno, les empieza a hablar sobre eso, sobre la fuente que ellos creían que el cristal, les habla de todo eso. Y bueno, tenía que presentar su propuesta al comité en el museo, pero los canijos le cambiaron la hora a propósito para que pues no pudiera presentarla y tuviera que perder esa oportunidad. Y cuando se dio cuenta de que ya se le había pasado la hora, pues va corriendo con el señor Hardcore, que era el encargado del museo, le presenta el proyecto y le dice que no desperdicie su talento en fantasías, que ellos se dedicaron a burlarse, no lo dice la película, pero se entiende explícitamente que se dedicaron a burlarse de su abuelo y lo desprestigiaban, lo difamaban. Él trabajó en ese mismo museo y el único que creía en él era el señor Preston Whitmore. Preston Whitmore era el compañero de aventuras de juventud de Thaddeus Touch, que era el hermano, el abuelo de Milo, quiero decir, y él era el único que creía en Milo. Total que Milo, pues le dice que como no quiere financiar su propuesta, no quiere financiar su expedición, por cierto, me estoy olvidando mencionar que ellos estaban en Washington, la historia inicia en Washington, D.C., en el año de 1914,
Este, y bueno, ahí le dice que si no financian su propuesta, que se va a ver obligado en la necesidad de renunciar, de renunciar a eso, y le dice que es cuando le tira todo eso de no echar no echar su carrera al drenaje, que tenía potencial y que no lo desperdiciara en fantasías. Y es aquí donde viene una reflexión muy importante antes de seguir con el tema de la película. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que o nos han dicho personalmente a nosotros que tenemos un sueño, pero tenemos que amoldarnos a las expectativas de la sociedad? Es como, por ejemplo, no sé, es un ejemplo utópico, sabemos que eso no pasa, eso sí realmente no existe, pero si alguien cree fervientemente que las vacas vuelan y los demás, pues obviamente lo tiramos de a loco, lo tildamos de a loco, pero existiera una evidencia que pudiera demostrarlo y y él no va a descansar hasta demostrar que existe, pues ese uno pues tiene esa creencia y tiene esa fe en que puede demostrar que las vacas vuelan. Es un ejemplo. Es como lo veía Milo al principio. Y después, cuando él empezó a encontrar indicios, encontrar pistas sustanciosas, pues ya dijo, no, tengo que presentar la propuesta al museo porque tengo pruebas tangibles. Puedo probar que la Atlántica existe. Él lo dijo en sus propias palabras al señor Preston Whitmore cuando le presentó el proyecto, le presentó a los miembros de la expedición y le dijo, yo puedo encontrar la Atlantis, puedo demostrar que existe y lo haré yo solo, aunque tenga que rentar un bote de remos. Total que ya, bueno, después de haber renunciado y todo eso a su, a su trabajo, Preston ya lo tenía todo previsto, le empacó sus cosas, le liquidó la renta del departamento, lo abandonó por él a su nombre, le dejó hasta sus libros en caja, su gato y todo para que se fuera de expedición. Le presenta al equipo y bueno, después se van y ya. Milo era, como les digo, aquel que era fiel a la aventura, aquel que era pues un ferviente explorador y los demás pues iban por la plata, o sea, el dinero y todo lo que conllevaba, poder saquear incluso, bueno, ellos no lo sabían en su momento y ya lo estoy spoileando, pero eso es lo que vamos a llegar más adelante, eh, que llegaban por la plata a ellos, por cumplir sueños, pero eso sí que no iban de la mano con la exploración y la aventura, sino obtener la financiación para otros fines, ¿no? Por ejemplo, una de la tripulación tenía el sueño de abrir un taller junto a su padre, quien soñaba con tener dos hijos varones que trabajara uno en su taller mecánico y otro que fuera una campeona de boxeo. Entonces, luego otro quería poner su propia florería y así. Eh, y bueno, se van de expedición y durante el trayecto, pues sufren un ataque de un leviatán, que era una criatura pues, de las profundidades, ¿no? Y aniquila a casi toda la población. Dicho por el coronel, ¿cómo se llama? Rogue, bueno, comandante Rogue, empezaron la expedición con 200 hombres y mujeres y solo quedaban unos cuantos, que era el doctor Sweet,
Ethan Molière, era Audrey Ramírez, Helga y Rogue y Milo Touch. Ellos eran los que quedaban. Todos y más unos cuantos ayudantes de Rogue. eh, pero quedaron muy pocas personas. Y bueno, después, ya para no hacérselas tan larga y centrarnos más en el mensaje de la película y en una pequeña lectura de la película que les preparé a ustedes, pues total, que pues ya llegan al continente perdido después de una serie de incidentes, un incendio en el campamento donde estaban, por unos insectos, unas como tipo luciérnagas, libélulas, llegan, luego Rogue revela sus verdaderas intenciones, Milo conoce a la hija del rey de Atlantis primero, ella quería saber sobre su pasado, pero la cultura se había perdido con el tiempo al hundirse bajo el océano. Milo era quien, como les digo, realmente quería descubrir la cultura y sus amigos, quienes al principio lo habían excluido de todas esas, de su grupo, pues lo empezaron a integrar porque vieron que tenía buenas intenciones, pero después cuando llegan al continente, pues se unen a Rogue por plata, ya iban a traicionarlos, llevaron incluso armas, tomaron como reina a la princesa que tenía por nombre la princesa Kida para amenazar al rey y que les diera el secreto de la fuente de su poder, ¿no? Del corazón de Atlantis, pues el cual era el cristal, total que Rogue golpea al rey y ya después le encomienda a Milo salvar a Atlantis, salvar a su hija, muere, los amigos de Milo traicionan a Rogue y se cambian al bando correcto, se quedan unos cuantos, se queda Helga, se queda Rogue y bueno, al final pues ya saben, ¿no? Agarran y salvan a Atlantis, y salvan a Kida, salvan a la ciudad y la cultura se conserva. Rogue y Helga mueren y en fin. Y aquí vamos con esto, con el mensaje de la película. Esta película es yo ya lo dije en un video que subí hace algunos meses, de lo infravalorado y lo sobrevalorado. Cada quien le da el valor que representa para el individuo a ciertas cosas, bueno, las cosas, las películas, las series, algún futbolista incluso, o qué sé yo. Pero sí considero que a lo mejor pudo haber tenido más reconocimiento porque es igual que lo dije con El Planeta del Tesoro, una película que me parece adelantada a su tiempo, adelantada a su época. ¿Por qué? Porque sale en una época en donde pues había muchos temas alegres, con muchas canciones, héroes musculosos, princesas en apuros y los héroes los salvan, canciones coloridas y todos contentos y felices, ¿no? Y aquí fue un final, yo creo, un tanto agridulce y una historia que para empezar ni siquiera tenía una canción característica, ¿no? No había canciones de fondo, los personajes no cantaron, se centró en un tema cultural, un tema serio, incluso como les digo, con tintes de política, de tiranía, todo esto y es una joya muy incomprendida a mi parecer, ¿no? No voy a decir si sobrevalorada o infravalorada, pero para mí sí, un poquito infravalorada, al igual que El Planeta del Tesoro, pero como les digo, cada quien le da el valor a las cosas que vio, que ve, que escucha, pero sí poder darle una oportunidad, sobre todo a estas nuevas generaciones que no creo que la conozcan. Y vale la pena,
considero que puede transmitir un buen mensaje, ¿no? Vamos a ver, aquí les tengo, ay, ya se me perdió. Bueno, pero no importa. Se me perdió aquí lo que tenía para ustedes. Bueno, Milo, como les digo, no representa al típico héroe musculoso, no representa pues un héroe como los de las típicas películas de acción, sino que es una persona más como cualquiera de nosotros, ¿no? Quiere cumplir un sueño, quiere cumplir una meta, un propósito, y los demás, pues, ok, sí, me uno al equipo, a la expedición, pero ¿por qué? Por plata, porque quiero, pues, mantener a mi familia o quiero abrir un negocio con mi padre, lo cual es un fin pues bastante loable, bastante bonito también. Y bueno, también tenemos el lado de Rogue. Rogue no buscaba pues cultura, no buscaba aventura, él simplemente era alguien completamente ambicioso, bueno, no ambicioso, era codicioso porque nosotros, ambición y codicia, pues son dos cosas totalmente diferentes. Podemos tener un buen de ambiciones, pero ser tranquilos, ser mesurados, no pisotear a los demás con tal de lograr nuestros objetivos, y codicia es algo totalmente diferente. La codicia es, por ejemplo, él quería enriquecerse, él quería vender por ejemplo, la fuente de poder, los cristales, y bueno, quería saquear todo Atlantis en cuanto llegara y tratar a los aldeanos, a los pueblerinos de ese lugar pues como cualquier cosa, ¿no? Y él solamente quería acumular y acumular y acumular y acumular dinero y no se sabe para qué. Él no te plantea un fin, solamente ser rico, ser millonarios, pero ¿para qué? Pero él aquí es un maestro de la manipulación, porque él, pues se llevó a base de, pues dice que la máscara y todo lo bueno, a sus seguidores. Cuando murieron muchos de los que les comento, pues hasta les hizo su acto solemne y que se compadecía de ellos y todo, ¿no? Y cuando llegaron con el rey, por ejemplo, les preguntó por las armas que llevaban, le dijo que era para evitar futuros obstáculos que pudieran surgir, ¿no? Eligiendo esas palabras con cuidado y para revelar sus verdaderas intenciones en el momento de actuar, porque él antes en ningún momento había empleado la fuerza, no se impuso a los demás, siempre se mostró como un líder confiable, un líder que podía guiar por el buen camino a su equipo y siempre hablando por lo bajo con Helga. Y bueno, después ya convence a los demás y después lo cambia, ¿no? Bueno, ahora sí, les voy a leer esto. ¿Alguna vez los han llamado locos por creer en algo con todo su corazón? ¿Han sentido que su pasión no es comprendida por los demás? Y bueno, esta película explora completamente esos temas. Milo Touch, el protagonista de Atlantis, nos muestra el camino de la determinación y la fe en uno mismo. Milo Touch es un joven lingüista y cartógrafo que trabaja en el instituto en un museo de Washington, D.C., creado por su abuelo Thaddeus Touch, un explorador que dedicó su vida a buscar la Atlántida. Milo heredó esa pasión y está decidido a encontrar la ciudad perdida.
a pesar de las burlas y el escepticismo de sus colegas. A pesar de su vasto conocimiento y dedicación, Milo es subestimado y relegado a tareas menores. Su obsesión por la Atlántida es vista como una fantasía sin fundamento, pero él no se rinde. La vida de Milo da un giro cuando es contactado por Preston Whitmore, un excéntrico millonario y amigo de su abuelo, quien le ofrece la oportunidad de liderar una expedición para encontrar la Atlántida, proporcionándole los recursos y el equipo necesarios. A bordo del submarino se une a un equipo diverso y experimentado, aunque al principio es visto con desdén por algunos miembros de la tripulación. Su conocimiento y determinación pronto les hace ganar su respeto. La expedición enfrenta numerosos peligros, incluyendo criaturas marinas y terrenos inexplorados. Milo, aunque no es aventurero tradicional, demuestra su valentía y compromiso en cada obstáculo. Bueno, finalmente el equipo descubre la ciudad perdida y conoce a la princesa Kida. Milo se convierte en un puente entre dos mundos, ayudando a traducir textos antiguos y comprendiendo la cultura atlante. El comandante Rogue, líder de la expedición, revela sus verdaderas intenciones, que es en lo que pues estamos actualmente, se podría decir. Eh, Revela sus verdaderas intenciones, robar el cristal que da vida a la Atlántida. Milo se enfrenta a una difícil decisión, pero su integridad lo lleva a oponerse a Rogue y proteger la ciudad. A pesar de no ser un líder nato, Milo asume la responsabilidad de salvar la Atlántida, demostrando que la verdadera grandeza proviene de la determinación y el coraje moral, ser fieles a los principios. Y a pesar de que Rogue lo intentaba manipular, por ejemplo, para que se uniera a la expedición, le decía que iba a ser rico, que iba a ser millonario, él siempre se mantuvo fiel a sus ideas, fiel a sus creencias, fiel a su espíritu de aventura, y él pues nunca se dejó traicionar ni llevar por eso del dinero, ¿no? Y él se mantuvo firme con sus convicciones. Milo, quien fue ridiculizado por sus creencias, termina siendo el héroe que salva una civilización. Su historia nos enseña que la perseverancia y la fe en uno mismo pueden superar cualquier obstáculo. ¿Cuántas veces hemos abandonado nuestros sueños por miedo al que dirán? Milo nos inspira a seguir adelante a pesar de las dudas y las críticas. La historia de Milo Touch es un recordatorio poderoso de que nunca debemos rendirnos. Nuestros sueños, por imposibles que parezcan, pueden convertirse en realidad si mantenemos la fe y la determinación. Bueno, es un ejemplo bastante claro. Milo, como les digo, es un joven entusiasta que era subestimado, era relegado, era hasta ridiculizado, tratado como un don nadie al principio por sus compañeros, pero por ejemplo cuando ya vieron la idea de veras, muchos de estos pues ya lo incluyen, lo dejan que sea su guía, les brinda soporte lingüístico porque él sabía la lengua de los atlantes y aunque la princesa Kida, por ejemplo, hablaba múltiples idiomas, entre ellos la lengua pues, nativa bueno, la lengua de ellos, que se puede decir que era el inglés, aunque la traducción pues el español y los idiomas que se tradujera a la película, era la única universal y el rey. Los demás eran atlantes y hablaban en una lengua totalmente diferente. Y Milo era el que conocía, por ejemplo, el dialecto, conocía la historia de la ciudad y también incluso sirve como ¿cómo se podría decir? Como un catalizador para que Atlantis recuperara su cultura
recuperara su identidad y su esencia que había quedado en el olvido, porque incluso los descendientes que habían quedado después de la tragedia de la inundación, que por cierto tenían varios siglos de antigüedad, pero aún así varios se quedaron se perdieron en la inundación, pues habían olvidado parte de sus raíces y Milo los ayuda a recuperar eso que creían haber olvidado, eso que creían abandonado. Y pues es una película bastante bonita, bastante que te da que pensar. Y bueno, también, como les digo, enseña que hay que perseverar. Si tienes bases, pues ser eficiente, ser constante, ser determinado en lo que queramos lograr, queramos alcanzar y demostrar, no para demostrarle al mundo, sino para demostrarnos a nosotros mismos que podemos. Milo era fiel a lo que pensaba y él no quería demostrarle nada a nadie, solamente quería seguir su sueño y que lo apoyaran. No quería demostrar que era superior o qué sé yo, como Rock, es su contraparte. Él quería llegar y dominar, imponerse, por ejemplo, a los atlantes, quería entrar a sus tierras como típico colonizador, por ejemplo. Ya ven que en pues en la historia antigua llegaban y saqueaban pues ya imponían su ley sobre los otros pueblos, se llevaban sus riquezas y de hecho nosotros somos productos de las colonias y de todo esto, ¿no? Pero en su momento pues eso se ve reflejado ahí. Y Milo pues se impuso a él con coraje, con determinación y contagió a sus compañeros. Todos somos buenos para algo y hay que descubrir o hay que tener fe en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros podemos aportar, seamos de donde seamos y hagamos lo que hagamos, porque nunca saben cuándo o nunca sabemos cuándo otros puedan necesitar de nosotros o nosotros de alguna otra persona que en su momento pudieran haber tratado como basura, ¿no? Casi, casi como Milo, como el caso de Milo, que cuando vieron que realmente lo necesitaban, pues ahora sí, ¿no? Por ese lado, ay, mi amigo, ¿no? Pero sí, al final se terminó haciendo buen amigo de Audrey, de todos ellos, incluso hasta se terminó casando con Kida, se, se, volvió se volvió el rey de Atlantis y se volvió un respetado miembro de esa cultura, de esa ciudad, y pues muy bonito todo ese mensaje que transmite dicha película, ¿no? Dicha cinta. Y pues ¿qué les dejó a ustedes, por ejemplo, esta interesante reflexión sobre la película, sobre Milo, sobre Kida y sobre todos, ¿no? Porque cada uno representa pues diferentes cosas, ¿no? Milo es ese que sigue sus sueños. Vinny, pues, por ejemplo, él tuvo una tragedia, ¿no? Hubo un incendio, algo así, que causó pues, la muerte de sus padres, quemó su florería que tenían y después, pues, quiso tener una nueva. Audrey, pues se quedó con el qué dirán, ¿no? Pues tengo que seguir las expectativas, por ejemplo, de mi padre, que tenía pues el sueño de tener eh, dos hijos varones, uno para que estuviera en su taller y otro para que fuera un campeón boxeador, pero nos tuvo a mi hermana y a mí según
palabras de ella y termina pues cumpliendo sus deseos, ¿no? Cumpliendo sus expectativas, se amolda, pero bueno, ya dentro de eso después aprende pues a seguir a su corazón que le dictó que Rogue, por ejemplo, era malo y lo traiciona y se une a Milo junto con el Doctor Sweet y con Molière y todos ellos, ¿no? Y bueno, esto es un ejemplo de que las buenas acciones también pueden causar buen impacto en la vida de las personas si, por ejemplo, somos pues fieles a nuestros principios, fieles a nuestros sueños sin dejar que pues se nos imponga, ¿no? Y eso es algo que está muy bien representado en la película. Bueno, les voy a platicar cómo ahora está basado, como les digo, en el texto de la Atlántida de Platón, que se supone que era la guerra entre Atenas y Atlántida, y bueno, quedaron, pues Atenas era como esa población que vivía con lujo, con lo tradicional, que diga, con lo tradicional, con el trabajo, con el esfuerzo, y Atlantis era la opulencia. Se supone que vivían con lujos y todo esto, ¿no? Es una historia creada por Platón en la que se basó esta película y de ahí se especula que si fue real o no, pero pudo ser una alegoría para la representación de lo que es la sociedad, ¿no? Que para Platón representaba, ¿no? Que se corrompe y que, pues que vive bajo los lujos, bajo lo superficial y se olvida del esfuerzo, del trabajo, quiere todo fácil y de ahí pues es donde surge todo, ¿no? Todas esas comodidades que tenían los atlantenos y bueno, después entran en conflicto con Atenas. Poseidón era el gobernante de la Atlántida y Atenea pues de Atenas, se libra una guerra entre ellos y es donde se supone que se hunde Atlantis y se le conoce ahí en el texto de Platón como el continente perdido. En eso se basa más o menos la película. Y bueno, yo creo, está en mi top. ¿Qué le pondría? Primer lugar, La Sirenita. Segundo lugar, eh, El Planeta del Tesoro. Tercer lugar, Robin Hood. No, tercer lugar, esta yo creo. Y cuarto, Robin Hood. Y luego, pues ya vendrían más y más. Pero sí, es una muy buena película. También Mulan, me gusta mucho. Este, y bueno, yo creo que pues ahora se le está dando más valor, se le está apoyando, se le están viendo los temas que trata con mayor profundidad, con mayor esmero, con mayor reflexión y transmite muy, muy buenas cosas, como les digo, esta película, también el, el mantener los valores que te inculcan, Milo conservó, como les digo, es el tema de la película, el de la película del programa, pues ese espíritu luchador, esa pues eh, pasión por la aventura, ese luchar por los sueños, ese nunca rendirse, ese siempre mantener tus creencias sin importar lo que te puedan decir los demás, mantenerte fiel y a ayudar, tener fe. Y como les digo, Rogue representa esa contraparte, representa esas pues ideas de solamente la ley del más fuerte, incluso en la película lo cita, ¿no? La selección natural
y que si llegan otros más fuertes, pues tienen que dominar entre comillas, ¿no? A los más débiles, tienen que ser sometidos y tienen que obedecer y pues tienen que, tienen que casi ser tratados como escoria, ¿no? Y él pues quería llegar a saquear todo Atlantis, vender la fuente de vida que era el cristal, y él incluso se terminó convirtiendo en un individuo de este material y terminó siendo destruido. ¿Por qué? Porque Milo en un dado momento, cuando están en el rescate de la princesa Kida, pues lo corta con con uno de los fragmentos del cristal que se había quebrado del contenedor donde tenían a la princesa, que por cierto no les platiqué eso, pero se terminó haciendo de cristal por un tiempo en la película y lo corta, el cristal reconoce su maldad y se vuelve de ese material y después termina siendo cortado, ¿no? Fragmentado y demostrando que la ambición y todo, pues al final cae, ¿no? Si es de forma desmedida, que como les digo, esa ya no era ambición, era codicia, era pues malas intenciones y terminó prevaleciendo como buena película de Disney, pues esa bondad, ¿no? Pero no como en otras películas. Como les digo, aquí yo creo que fue un sabor un tanto agridulce, ¿no? ¿Por qué? Porque en el principio tenemos eso de la expedición, que, que lamentablemente pierden la vida varios. Luego, como les digo, no tenemos música bueno, no tenemos canciones eh, alegres, cantadas por los personajes, y no tenemos eh, pues un final, así que digamos que todos vivieron felices para siempre, porque pues Rogue tuvo que morir, Helga también muere, pues los demás regresan, Milo se queda con Kida, que sí tuvo su final feliz, pero que todos se llevaron malas y buenas experiencias y no terminó como otras, y fue un tono alegre, después pasamos a un tanto gris y después ya esa resurrección, pero con esas cicatrices y heridas eh, pues un tanto abiertas y con una como tipo cura que fue Milo. Milo, quien fue quien salvó a ese continente perdido, ese imperio perdido, pero ya perdieron a su rey y todo, ¿no? Lo que tuvieron que pasar, que se quisieron pues apoderar de sus riquezas, de su fuente de vida que era el cristal, que por cierto les otorgaba longevidad, por eso tenían muchísimos siglos de antigüedad. Incluso Kid había presenciado eh, pues el hundimiento de su tribu, ¿no? De su nación, y vivió muchos siglos y se conservaba muy bien, pues incluso como les digo, se queda con Milo, ¿no? A Saltacuna la queda, ¿no? Pero bueno, es una película muy bonita y llena de reflexión y mucho aprendizaje, ¿no? Y yo creo que va muy bien con lo que es el título, pues, de este programa, ¿no? Milo tuvo ese espíritu soñador, nunca se rindió, nunca dejó de soñar, nunca, nunca dejó de creer en sí mismo y con pruebas y con fe y con determinación pudo probar a algunos cuantos, porque no a todos, querían mantener en secreto la civilización, pero eso sí, le cumplió su palabra al señor Preston Whitmore de darle alguna prueba de su viaje, ¿no? Y le dio un fragmento del cristal
y solamente algunos supieron de la existencia de dicho continente, que eran los amigos de Milo y el señor Whitmore. Se quedó bajo el anonimato. Ya después agarraron y empezaron a sacar su serie. Bueno, querían sacar una serie, pero terminó siendo cancelada. Sabrá Dios por qué. No tuvo el éxito que a mi parecer merecía, pero se supone que en la serie, al final del último capítulo, ya salieron a la superficie, iban a empezar su vida pues ahora sí que en la civilización, ¿no? Ante los ojos del mundo y ya todos sabiendo de su existencia. Solamente tuvo 3 capítulos, 4 capítulos esa serie, pero fue cancelada y se vendió después como una película que fue titulada El regreso de Milo, pero iba a tener pues más trama, no más tema. Se supone que la vida como les digo, con la gente, con las demás culturas y demás cosas, ¿no? Pero bueno, dejemos la trama, pues ahí, hasta ahí termina todo. Se supone que ya están ante los ojos del mundo según esta serie, pero en la película pues se quedan algunos cuantos con ese conocimiento y no todos supieron de la existencia de ese continente, pero le dio las pruebas Milo al el señor Preston Whitmore, le envió un fragmento del cristal y le demostró o le hizo entender que pues los sueños se podían cumplir y él reavivó inconscientemente también ese espíritu de aventura, hablando del señor Preston, que también creía en la existencia del Atlantis y se quedó en paz, ¿no? Con esa prueba y todos siguieron su corazón, sus sueños y los pudieron cumplir. Y bueno, encaja perfectamente con el tema, o bueno, como les digo, con el título de este programa, que es Espíritu Soñador. Y bueno, mis duques y duquesas, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana en otra edición más de su programa, Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel, a través de su canal, de su casa, TV Mundo Digital, conectando la cultura latina. Y bueno, nunca dejen de soñar, les digo, les reitero, y recuerden que esta transmisión será resubida a mi canal de YouTube, Príncipe Ángel, y también al secundario Guerreros Alquimistas en YouTube. Y bueno, no se pierdan de los fragmentos que subo a mis YouTube Shorts, a TikTok y bueno, a Instagram, a Threads también. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. Bye bye. TV Mundo Digital, en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.